Bueno, vamos entonces en este tiempo a estudiar lo que es el seminario de identidad y hoy vamos a ver la lección 3 que se llama las emociones. Antes de continuar, quiero recordarles que este seminario no es solo para aprender algo intelectual de información, sino es para que lo pongamos en práctica, para que usted allí en su casa pueda desarrollarlo. Para eso se le manda también el PDF de la lección para que pueda desarrollarlo y aparte para que pueda hacer la parte espiritual, que es lo más importante, que es ser sincero, deje de autoengañarse, sea sincero con Dios, sincero con usted mismo, y si necesita ayuda, pida ayuda en esas áreas para ayudarla en oración, pero recordemos que necesitamos ser libres en este tiempo y este seminario nos ayuda a identificar las cosas que están problemáticas en nuestra vida, que tienen situaciones difíciles, para poder sanarlas, para recobrar nuestra identidad. Hoy vamos a hablar de las emociones, que es la lección número 3. Miremos en Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros tenemos doble ánimo, vamos a ser inconstantes en todo. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué podemos llegar a ser unas personas de doble ánimo? Porque en nuestra adolescencia, que es la etapa donde se forja nuestra identidad y nuestro carácter, allí suceden muchas cosas, ¿sí? En ese proceso de desarrollo se experimenta sentimientos de deseo de independencia, confusión, ansiedad, miedo, falta de paciencia, falta de autocontrol y muchas otras cosas más que se presentan en las emociones cuando estamos en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Esa es la etapa donde se está formando nuestra identidad y por eso es muy bueno tener un buen enfoque, personas que nos ayuden, porque en ese proceso de identidad muchas personas se pierden y muchos jóvenes creen que son, siendo hombres creen que son mujeres, muchas mujeres creen que son hombres, porque pierden la identidad a causa del enfoque y de las heridas que han recibido. Otros pierden su identidad y no saben quiénes son, y entonces todo el tiempo van a mantener con emociones encontradas. Y es lo que sucede de pronto con una chica que se enamoró, quedó en embarazo, tuvo hijos a temprana edad, no pudo desarrollar su identidad antes que esto porque buscó su independencia, ¿sí? Hizo cosas fuera del tiempo. Entonces eso trajo para su vida emociones encontradas. Después entonces va pasando el tiempo y usted cree que todo va bien, pero llega un momento donde vuelve y se despierta esto y vuelve y quiere hacer libre, independiente, y si tenía marido entonces quiere dejarlo, quiere buscarse otro, quiere vivir la vida, siente que no ha vivido, que quiere disfrutar y va a pasarse toda la vida en esta inconstancia. Por eso encontramos mujeres que fracasan una y otra vez en sus relaciones sentimentales. Por eso encontramos muchas veces que de pronto siguen con la misma pareja sentimental, pero están enfrentando choques emocionales terribles durante su vida y un desequilibrio que no se encuentran a sí mismas. Y es a causa de que en la primera etapa donde se debería forjar la identidad hubo un descontrol, no se canalizó correctamente y por lo tanto vuelven de repente de manera sorpresiva estas emociones, tratan de nuevamente tomar el control, tratan de imitar nuevamente la moda. O sea, vemos personas inmaduras que aunque hemos envejecido de pronto físicamente, pero sus emociones están como de niño, ¿sí? Y como de un adolescente, con su manera de pensar, con su conducta. Entonces esto le llevará a tener una falsa independencia y por último el fracaso. Entonces necesitamos levantarnos y tomar ahora sí el verdadero control de nuestra vida, recobrando nuestra identidad. Como ya lo hemos visto en las clases pasadas, es acercándonos a Dios y sabiendo cuál es nuestro origen, es lo primero, llenándonos de la palabra cada una, las que fueron juiciosas
hicieron su cartel con la palabra que las identifica para este tiempo de la identidad, donde lo van a tener presente, donde se van a aprender ese texto bíblico, donde van a tenerlo presente en el momento en que vengan las luchas de su mente y de su corazón, porque todos enfrentamos luchas en la mente, luchas internas, y es allí donde vamos a ganar la batalla, porque vamos a entender que somos hijas de Dios. Ahora, vamos a ver esta primera parte. El cuerpo humano, así como el espiritual, refleja las señales de peligro. Cuando la primera señal de peligro es la fiebre, ¿sí? Cuando tenemos fiebre, el cuerpo humano está diciendo hay una infección, hay un virus, algo pasa, y por lo tanto eso está generando la fiebre. La fiebre no da porque sí. Siempre que haya fiebre es porque hay una alteración de la normalidad en el cuerpo, o un virus, o una bacteria, o una infección. Algo está causando esa fiebre, ¿sí? Entonces, inmediatamente se encienden las alarmas y la persona dice, bueno, tengo que acudir al médico, tengo que mirar qué es lo que está causando esta fiebre. Si es algo sencillo, algo viral, de pronto con un acetaminofén, un virus que se pasa fácilmente, pero si es ya algo más complicado, tenemos que atacarlo con antibióticos y con un tratamiento especial. Eso mismo sucede en la vida espiritual. Hay señales de alarma. Ahora, la otra señal de alarma en el cuerpo es el dolor. El cuerpo empieza a presentar dolor. Si a usted le duele algo, inmediatamente se da cuenta que no está funcionando correctamente. Algo está sucediendo. En esa parte del dolor, algo está causándolo. El dolor tampoco es porque sí. El dolor aparece cuando algún agente vino y causó ese dolor y está trayendo una anormalidad y es necesario entrar en un tratamiento, atacar esa parte. La tercera señal de peligro en el cuerpo humano es la emoción. La emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar esa situación. Las emociones sirven para indicarnos a qué altura está nuestro desarrollo, qué estímulos de afuera no podemos tolerar, qué áreas de nuestro carácter necesitan madurar y qué conductas necesitamos corregir y controlar. ¿Sí? A través de nuestras emociones nos damos cuenta qué cosas están sucediendo en nuestro interior, de qué manera estamos reaccionando a los estímulos externos, a lo que sucede afuera. ¿Sí? Porque a veces le echamos la culpa, es que mis hijos son así, por eso yo reacciono así. No, que esos son los estímulos que están alterando lo que hay dentro de mí. ¿Estamos entendiendo? Es que la situación económica me pone mal. No, la situación económica es lo externo, el estímulo externo que está permitiendo que veamos realmente cómo estamos en nuestras emociones, de la manera como reaccionamos. Es que esta persona me ignoró, me trató así. ¿Cómo reaccionas tú en el momento que sucede eso? La forma de reacción a esos estímulos es, allí podemos detectar cómo se encuentran nuestras emociones o cómo está nuestra alma, cómo está nuestro carácter o qué parte de nosotros necesitamos madurar. Vamos entendiendo por ahí, ¿no? Entonces, asimismo, si usted reacciona de una forma que se quiere morir cuando viene un problema, que quiere dejar de vivir, usted tiene que entender de que necesita madurar en esa área de su vida, de que hay problemas en sus emociones y necesita empezar a controlarlas, ¿sí? De pronto, si con algún estímulo usted lo que empieza es la forma como usted se reacciona, es con una ira que quiere acabar hasta con el nido del perro, dicen por ahí. Entonces, si está actuando de esa manera, entonces hay un problema en su área espiritual que necesita y emocional que necesita aprender a controlar y madurar para mejorar ante esos estímulos y crear una reacción correcta, ¿ya? O de pronto ante una situación usted se deprime y se mete en un estado de depresión que le dura todo el día o hasta 2 días o hasta 3 días o estado de amargura. Entonces tenemos que mirar
de qué forma estoy reaccionando ante las situaciones, porque yo no puedo engancharme hacia otra persona, engancharme con otra persona y justificar mis actitudes hacia la otra, ¿no? Estamos haciendo entonces lo que hizo Adán, ¿por qué comiste eso? Porque Eva, la mujer, y la mujer, ay, la serpiente, sí, la serpiente, ¿a quién le echa la culpa? Frita. Entonces, estamos en ese mismo sistema, no tenemos que salir de allí, tenemos que dejar de justificarnos y culpar a los demás por nuestras reacciones y empezar a mirar, bueno, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué áreas en mis emociones necesitan madurar? Necesito sanar, necesito cerrar ciclos. El ciclo de la identidad es muy importante porque cuando entiendo que soy una hija de Dios, entiendo de que no debo estar mendigando amor, entiendo que tampoco soy más que otra persona, tengo un concepto claro y correcto de mí misma y sé que no estoy para que me humillen, pero tampoco para humillar a nadie. ¿Estamos entendiendo? Y puedo reaccionar de la manera sana y correcta y ver a los demás con la misericordia que Dios me dio a mí. Si de pronto yo ya transité ese camino, ya maduré en esa área, puedo entender a los otros en vez de juzgarlos y puedo, si ya mejoré yo, entonces ya estoy más adelantico que otros, no se detenga a juzgar, más bien deténgase a ayudar al otro a pasar ese tramo que usted ya pudo pasar. No intente ayudar a pasar a otros si usted está atrás y ayudar a empujar a otros porque no va a ir bien. Primero tenemos que pasar un tramo, superar algunas áreas para poder entonces ayudar a otros a superar esas mismas que yo ya superé. Pero desafortunadamente cometemos el error de que ya hemos superado algunas áreas y queremos es juzgar en otros lo que ellos todavía no han podido superar con críticas, con juicio, y no llegamos a la misericordia, donde es donde el Señor nos ayuda y nos envía a hacerlo. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. A través de esta palabra es muy diciente, y con esta palabra tenemos que mantener, si usted puede, resáltela, si usted puede, hágase un cartel o apréndasela. Es una palabra donde dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque nuestras emociones nos quieren acobardar y nos quieren hacer sentir que no vamos a salir de allí, que no hay salida. Nuestras emociones nos acobardan y nos quieren llevar a la depresión o a la ira o a las reacciones negativas. Y entonces es necesario que nos apropiemos de esta palabra y digamos, bueno, Dios no me dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Porque yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Yo puedo, yo soy capaz. El Señor me ha dotado de capacidades y me ha dado el dominio propio, el amor, porque con el amor se cubre multitud de pecados, porque con el amor puedo perdonar, porque con el amor me perdono a mí mismo, porque con el amor perdono a los demás, porque con el amor me lleno del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y el dominio propio me lleva a controlar mis emociones y a saber que yo puedo lograrlo, que yo no voy a dejarme ya llevar más por esas emociones, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esa parte. Las emociones activan recuerdos negativos que no hemos podido procesar y que los tenemos grabados en nuestro interior. A veces esos recuerdos negativos los recordamos, llegan a nuestra vida conscientemente, ¿sí? O sea, estamos conscientes de que están allí. A veces nuestra alma recuerda sin saber lo que está recordando y empieza a reaccionar de una manera y uno no sabe ni por qué. ¿Por qué? Porque nuestras emociones empiezan a activar esas cosas negativas como la culpa, como el rencor, como el odio. Y estas emociones no procesadas se manifiestan en forma negativa a través de la tía. ¿Quién es la tía? No es la tía... mi tía Chela o la tía Tránsito, ¿sí? No son tías que tengamos nosotros, ¿no? La tía es una sigla para describir lo que nos está sucediendo. Y la T significa tristeza, ¿sí? La T es la tristeza. Es para que usted lo tenga allí pendiente, porque esas son las emociones que se empiezan a activar
y tenemos que ir a la presencia del Señor a mirar qué está sucediendo allí, sanar, cerrar ciclos y continuar con unas emociones sanas. La T es la tristeza, nos lleva a culpar y a atacar, perdón, la tristeza negativa, ¿no? Porque hay tristeza que es buena, la que viene de Dios. La tristeza que viene de Dios es cuando nos contristamos porque hemos pecado, nos sentimos mal, cuando nos contristamos porque hemos dejado de orar, de leer la palabra, entonces el Espíritu siente algo, es una tristeza que viene de Dios. Cuando nos contristamos por el hermano y vamos a la presencia de Dios y lloramos por ellos, cuando nos contristamos porque sentimos que nuestros hijos están yendo hacia el abismo y lloramos por ellos y clamamos a Dios por ellos. Pero es que la tristeza negativa es otra. La tristeza negativa es la que el ser se habla a sí mismo en forma negativa, se entristece profundamente y puede llegar a la depresión y al suicidio, ¿sí? Esa tristeza negativa es cuando la persona se culpa a sí mismo o se habla a sí mismo de lo que le ha sucedido, de la cantidad de tiempo que lleva de pronto sufriendo, y empieza a recordar el alma y trae todo eso. Desde niña me pasó esto, desde niña fui rechazada, desde niña fui abusada, y esto y lo otro, y vengo de fracaso en fracaso, y esa tristeza negativa se está hablando a sí mismo, diciéndose todo lo miserable o lo dura que ha sido la vida con esa persona, y muchas personas llegan a la depresión y otras han terminado con su vida a causa de esto. En cambio, la tristeza positiva es lo que nos lleva a sentir compasión por otros, por el que sufre, por el que está enfermo. Nos lleva al verdadero arrepentimiento, como les decía ahorita, la tristeza que sentimos por pecar, por fallarle al Señor, y entonces vamos al Señor y le pedimos perdón. ¿Sí? Esa es la tristeza que viene de Dios. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, vamos a verlo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, si usted puede, subraye su Biblia, tenga allí para que se acuerde, para que escudriñe estos textos más adelante. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Entonces la tristeza que viene de Dios es la que va a producir arrepentimiento, porque es la que contristo y sé que he contristado al Espíritu Santo y me lleva al arrepentimiento y voy a cambiar. Pero la tristeza que no proviene de Dios es la que nos lleva a la muerte. Vamos a ver un ejemplo, por lo menos, vamos a contar aquí un ejemplo. Ustedes se acuerdan de Judas y de Pedro. Los dos le fallaron a Jesucristo, ¿sí? Los dos le fallaron al Señor. El uno lo traicionó, el otro lo negó. Pero Judas sintió una tristeza que no viene de Dios, una tristeza que viene del mundo, que fue una culpabilidad tan profunda que lo llevó a sentir que no tenía perdón y lo llevó al suicidio. En cambio, la tristeza que sintió Pedro, dice que él lloró amargamente, pero más adelante esa tristeza se convirtió en gozo porque pudo reconocer, pudo pedir perdón, pudo arrepentirse y pudo de ahí tener un cambio total. Él nunca más volvió a negar al Señor, por el contrario, murió por él. ¿Sí? Entonces, esa tristeza que viene de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio total y completo de actitud. Entonces, tenemos que diferenciar esas dos tristezas, ¿no? Cuando usted está sintiendo una tristeza que lo acusa, que lo lleva a la depresión, que lo quiere sumir allí, eso no viene de Dios. Inmediatamente usted tiene que sacudirse y decir, en el nombre de Jesús, el Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Él ya pagó las culpas por mí, Él ya me perdonó. O yo ya perdoné a esa persona y ya determiné perdonar y cerrar ese capítulo de mi vida y continuar. ¿Sí? Y tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. La tristeza negativa nos lleva a la autocompasión y a la depresión. Ese es un espíritu inmundo, el autocompadecerse, el sentir que he sido la víctima.
la víctima de mamá, la víctima de papá, la víctima de ese hombre que vino y me atacó, de esa mujer que me robó el marido, de ese otro hombre que me traicionó, que me dejó, ¿sí? No, en el nombre de Jesús, ese espíritu de autocompasión o de víctima se va de tu vida en el nombre de Jesús, porque no somos víctima de nadie. Eres la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, que aunque el enemigo te ha atacado, se levanta con poder, con fuego del Espíritu Santo, con el poder y el dominio propio a pelear, que sana sus heridas, que sabe perdonar así como el Señor le ha perdonado, y que se levanta a continuar adelante llevando luz a donde quiera que vaya. Eres hermosa, eres preciosa, el Señor te creó con un propósito y te vas a levantar y no le vas a creer al enemigo las mentiras, ¿sí? No le vas a creer lo que el enemigo está diciendo de ti y no te vas a dejar llevar por esa tristeza negativa que te lleva a la depresión, a la muerte y a la autocompasión. Ahora, la I, estamos en la tía, ¿no? Ya vimos que la T es la tristeza. La I es la ira negativa. La ira negativa nos lleva a culpar y a atacar a otros, ¿sí? Sin tener consideración de su dignidad o su integridad. Descargamos todos nuestros sentimientos negativos sobre otros y sin importar lo que puedan sentir los demás. Aún muchas veces descargamos, nosotras como mujeres, la ira en nuestros pequeños hijos. Tenemos ira guardada en nuestro interior y esas emociones, esa terrible emoción de ira, de la ira negativa, nos lleva a que descargamos esa ira. Entonces, como les decía ahorita, un agente externo, el niño se puso pataletoso, el niño se puso necio, y entonces esa ira interna que llevas, esa emoción interna, hizo que esa actitud externa de tu hijo activara esa ira, y entonces descargas toda esa ira que tienes sobre ese pobre bebé. Y empiezas a insultar, empiezas a gritar, empiezas a tratar de manera despectiva, sin darse cuenta el daño tan bestial que se está causando sobre ese niño. Porque más adelante el niño va a empezar a manifestar también emociones negativas a causa de todo lo que su mamá habló, vociferó, gritó y actuó. ¿Sí? Eso es un ejemplo nada más. Muchas veces descargamos la ira en el esposo, en la esposa, en la gente, y entonces una persona hizo esto y entonces ya empieza esa yo no sé qué, ese yo no sé cuánto. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ira. La emoción interna negativa que está allí dentro es la ira por algún ciclo que no hemos querido cerrar. Porque quiero decirles algo, eso no es que no hayas podido cerrarlo, es que no has querido, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo también he sido herida, y yo también he recibido y he sabido lo que es perdonar, cerrar ciclos y no volver a actuar conforme a esa situación que sucedió en el pasado. Entonces tenemos que aprender a sanar nuestras emociones, y esto de la ira es necesario aprender a manejarla. Porque la ira no controlada o la ira negativa trae sobre nuestras vidas una fuerte represión, porque vamos a ir haciendo daño a donde quiera que vamos, con nuestras palabras, con nuestra actitud. La ira va a traer daño a las personas que nos rodean, son como una espada que traspasa, que daña, que destruye, y va a destruir todo lo que Dios quiera hacer florecer en tu vida, porque esos arranques de ira, así como los arranques de tristeza, de depresiva, de tristeza negativa, también los arranques de ira negativa van a traer sobre tu vida destrucción, y todo lo que el Señor quería hacer florecer en un momento de ira, lo puedes destruir con unas palabras, con cosas. Puedes destruir la vida y el destino de unos hijos a causa de un arranque de ira, con palabras que se dicen, ¿sí? Puedes destruir la vida de una persona. Entonces es necesario ir a esa raíz de la ira y mirar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? La palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis, dice en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios.
capítulo 4. Vamos a leer el versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí nos podemos, ¿qué? Airar, porque estamos en este cuerpo y este cuerpo siente emociones. Ahora no es que no siento nada, me están diciendo, pero soy un robot, no siento, no, nos podemos airar, pero no podemos llegar a que esa ira nos lleve a pecar, que en el momento en que me sienta airado tengo que aprender a controlarla, a calmarme y no dejar que mis emociones me jueguen un papel negativo y me traigan todos esos recuerdos dolorosos inconscientemente y empiece yo a botar cuanta iniquidad tengo interna en contra de los demás y atacarlos. Tengo que aprender en el nombre de Jesús a controlar, a airarme, pero a no pecar. Y dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si nos hemos enojado con alguien, no puede pasar un día, ¿sí? El sol se pone a las 6 de la tarde. No podemos permitir irnos a dormir enojados, porque allí es donde ya esa ira se va a convertir en amargura. Por eso muchas personas están amargadas y ya no pueden controlar su ira, porque han dejado que el enojo pase y pase y pase tiempo, y allí va creando raíces de amargura que ya vamos para allá. Entonces, la ira, debo aprender a controlarla. Algo que me causó ira, inmediatamente tengo que calmarme en la presencia del Señor, tengo que entregarlo y debo hablarlo con calma. Me hiciste enojar por esto, me causaste este dolor por esto, y perdonar. El mejor antídoto para la ira es el perdón, porque debo aprender a perdonar, ¿sí? Y aprender a calmarme. Alguien por ahí una vez le escuché recomendando, cuente hasta 10 y retrocédase. Si usted está demasiado irado, cuente hasta 100 y después retrocédase, 99, 98, 97, ya cuando llegue al 0 ya va a estar más calmadito. Entonces tenemos que aprender a manejar esa ira negativa. La ira positiva abre nuestra mente, pues nos alerta que algo que está funcionando mal dentro de nosotros y busca soluciones en vez de atacar a los demás. La ira positiva quiere decir, ¿qué me está causando ira? Un ejemplo, si a mí me causa ira la desobediencia de mis hijos, es un ejemplo, eso me causa ira, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, esa es la parte externa que me está causando la ira, la desobediencia de ellos, pero ¿qué hay en mi interior que lleva a que eso me afecte tanto? Entonces voy allí, porque lo que a uno tanto le aira es porque uno lo tiene dentro, ¿sí me entienden? Entonces voy allí adentro, ¿qué parte de desobediencia hay en mí? Que he sido desobediente a Dios, he sido desobediente a mis autoridades, y por eso la desobediencia de mis hijos me altera de tal grado. ¿Ya? Tenemos que aprender. Y la ira que viene de Dios, la ira que es positiva, perdón, la ira que es positiva, que podemos canalizar conforme a la voluntad de Dios, vamos y la entregamos al Señor. Le pedimos perdón a Dios por esa persona que causó eso, le pedimos perdón por nosotros y le entregamos esos sentimientos al Señor, y nos lleva a canalizarla de manera correcta y buscar soluciones en vez de atacar a otros. Buscamos las soluciones ¿en dónde? En nuestro interior, y no estamos atacando a otros, porque cuando yo, digamos, me airo tanto porque mi esposo es un infiel, un ejemplo, y me dio tanta rabia y quiero colgarlo del techo, matarlo y picarlo en pedacitos y todo eso, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que está causando en mi interior. ¿Esa causa de qué? Estás juzgando algo de ti misma. Tal vez has sido infiel en tus pensamientos, en tus emociones, y sientes rabia porque crees que esa otra, que tu esposo o que tu pareja ha sentido lo mismo que tú estás sintiendo. ¿Estamos entendiendo? Si no entienden, me preguntan después, dentro del grupo. Pero esa parte es importante, que la manejemos y que vayamos descubriendo en nosotros qué es lo que está causando esa ira. Porque el agente externo es lo que activa la ira, pero la reacción nuestra es lo que activa la alarma de lo que hay dentro de nosotros, guardado, que no podemos controlar, y es allí a lo que debemos atacar.
La desobediencia de sus hijos, el Espíritu Santo va obrando, va actuando y hay que corregirlos, pero sin ira. ¿Sí? Hay que llamarle la atención, hay que castigarlos, si es necesario la varita, pero esa no es la solución a lo que sentiste, porque después otras cosas. Mucha gente se separa porque no tolera, es que no lo tolero ya más, es que no puedo vivir con él y se separa, pero ahí se consigue otro y sigue lo mismo, porque es que no es la persona que se fue, es tu interior, es tu corazón, eres tú. El problema eres tú, eres tú el que debe trabajar en tus cosas internas, en tus problemas y en tus ciclos sin cerrar. Ahora, si tengo una persona tóxica en mi vida, que lo único que hace es hacerme daño y me maltrata, yo también tengo que tomar mi lugar y determinar y decir, bueno, yo valgo para el Señor. Y no tengo por qué estar sometida a esta esclavitud, de pronto a ese maltrato todo el tiempo, a que me golpeen, a que me maltraten. Yo no tengo por qué estar sometida a eso, a que me sean infiel y me pasen una y otra vez y otra vez y otra vez. Sí, tengo que aprender allá a tomar también determinaciones en mi vida y mirar lo que el Señor no quiere para mí. Solo lo que Dios quiera para nosotros, Él lo va a transformar para bien. De resto debemos atacar esa parte, no la persona, sino la situación y tomar riendas, porque tenemos que aprender a controlar nuestra ira y nuestras emociones. La A de la tía es la amargura. Y la amargura es un sentimiento contenido de disgusto o de enfado, avivado por el recuerdo de una ofensa o un daño recibido. Escuchen, por eso tampoco es bueno que su ira usted la reprima. La ira debe ir y entregársela al Señor y hablarle. Y aprender a controlarla y decir, estoy enojado por tal cosa, hablarlo y tomar soluciones a la situación tanto interna como externa. Pero si usted ha sido de pronto hipócrita y ha guardado la ira y se llena de rabia y por dentro y se remuerde, eso se va a convertir en amargura y eso es peor, porque eso es una raíz profunda que genera árboles terriblemente gigantescos. Y dice la palabra de Dios, cuidado con la raíz de amargura porque les puede hacer perder la salvación. ¿Sí? La ira, entonces ese sentimiento de disgusto, de enfado, de frustración, ese sentimiento allí, pero que está contenido adentro y que se aviva por el recuerdo. Un recuerdo llega, entonces un agente externo, alguna actitud de alguien, inmediatamente ese recuerdo, plin, se activó. Una situación, plin, se activó. Vio una novela y pum, se activó el recuerdo. ¿Sí? Y entonces empiezas a sentir esa amargura interna. Y entonces ese sentimiento de hostilidad, de desagrado hacia la persona que ha causado el daño empieza a notarse después hacia otros, suprime la voluntad y roba la paz y nos envenena por dentro. La amargura es terrible. Dice Hebreos capítulo 12. Vamos a Hebreos. Estamos en el Nuevo Testamento, paseándonos por este pedacito. Hebreos capítulo 12, vamos a leer el versículo 15, dice así, Hebreos 12, versículo 15, dice, mire bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es la salvación. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque la raíz de amargura nos puede hacer perder la gracia de Dios, la salvación. ¿Sí? Nos va a estorbar y esa raíz de amargura va a contaminar. Si usted es una persona amargada, va a contaminar a todos los de su familia y se van a cundir. Es como una plaga de esa amargura. Es como que llegó un piojoso a la casa y ya después todos con piojos. La amargura es así. Esa amargura brota y cunde a todos los que están alrededor. Por eso tenemos que atacarla. O sea, si hay recuerdos que suprimimos, que reprimimos allí en nuestro interior, si hay recuerdos que causaron dolor y que los dejamos allí, tenemos que empezar a sacarlos. Pido perdón, perdono,
cierro ese ciclo en mi vida y ya no vuelvo más. Y cuando la mente me quiera jugar una mala pasada, mis emociones, a traerme nuevamente los recuerdos, yo voy a declarar la palabra y voy a decir: ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y ya ese pasado lo dejé atrás, porque ya no miro lo que queda atrás, sino que tengo mi mirada hacia adelante. Estamos entendiendo, es con la palabra que voy a atacar. Pero yo cuando llegan los pensamientos ahí, le creo al diablo, y le creo a mi mente, y le creo a mis emociones, y sí, soy lo peor, ya no sirvo, no soy capaz, no puedo. No, desátese de esa amargura. Sáquela, esa tristeza negativa, esa ira negativa, esa amargura que no sirve para nada. Amargura sí no es positiva para nada. ¿Sí? La amargura es un sentimiento ya donde la ira y la tristeza y todo creó raíces. Creó raíces y está causando cosas y estragos y daños en tu vida. Y eso se refleja en tu rostro. Cuando empiezan esos recuerdos y esa amargura llega a tu vida, el rostro cambia. La palabra dice: el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu apocado, el espíritu amargado lo abate. Cuando tenemos esa amargura en nuestro corazón, nuestro rostro va a ver abatido. Tenemos una cara de ira, de rabia, de tristeza toda hora, una cara de revólver, como que no podemos con ella, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender: bueno, estoy mostrando qué es lo que hay en mi vida, esa amargura, y tengo que, esa amargura que ha brotado, sacarla. La amargura nunca es positiva, pero el ser humano puede decidir cambiar ese sentimiento por perdón y amor. La forma como podemos atacar la amargura es a través del perdón y del amor. Si aprendemos a perdonar y amar, la amargura se va a ir de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos manejar nuestras emociones? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. Seguimos en el Nuevo Testamento. Filipenses 4, dice el versículo 6 hasta el 8: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. ¿Sí están entendiendo esto? Primero, no se afanen ya por nada. Dejen ya eso atrás, dejen esa angustia, dejen todo lo que queda allá atrás y sean conocidas sus peticiones delante de Dios. De gracias por todo. De gracias por lo bueno y por lo que no es tan bueno. De gracias por todo, y que sean conocidas sus peticiones con acciones de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestras vidas, nuestros pensamientos, y guarde nuestros corazones. Y dice: y entonces piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en lo cual haya virtud, en las cosas buenas, en lo que es digno de alabanza, en eso piense. Entonces, a ver, un tratamiento. Cuando le lleguen los pensamientos de dolor, de recuerdos dolorosos, empiece inmediatamente a pensar en todo lo bueno que ha sido Dios, en todo lo amable, en lo maravilloso. Empiece a recordar los milagros que Él ha hecho, porque sí que recordamos lo malo. Ay, pero qué difícil que recordemos los milagros que Él ha hecho. Sí, empiece a recordar cuando le sanó de ese dolor, cuando le quitó ese otro dolor, cuando lo salvó de ese mal hombre. Sí, empiece a recordar cuando Él le liberó, cuando le respondió una oración, cuando sanó a su hijo. Empiece a recordar cuán bueno y cuán maravilloso ha sido, aún cuando nos ha rescatado, nos ha encontrado nuestro escondite, cuando no hemos querido escondernos de Él, nos ha perseguido para que cumplamos nuestro propósito. Qué maravilloso y qué bueno ha sido Dios. Entonces empiece a pensar en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre. En eso pensemos. Eso es lo que debemos pensar, ¿sí? Entonces, lo primero es qué estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo. Lo primero que necesitamos es reconocer nuestras emociones, reconocer que sí, estoy lleno de pronto de tristeza negativa, estoy lleno de ira negativa o estoy lleno de amargura. Y al reconocer esas emociones, no puede usted negarlas,
porque si usted las niega o las esconde, no le va a hacer bien y no va a traer solución y nunca va a llegar a la plenitud de Cristo y puede estar perdiendo su salvación. Entonces no va a solucionar nada. No las esconda, ya quítese la máscara. Identifique la clase de emoción que está sintiendo. Si son las 3, diga al Señor, tengo la tía completa, ¿sí? O cualquier emoción que usted esté sintiendo, ya sea rabia, angustia, frustración, decepción, odio, y la causa que lo produjo. Porque siempre detrás de cada emoción hay un sentimiento primario que lo originó. Debemos llegar a la raíz para poder darle solución. De pronto, tengo enojo contigo porque me dejaste plantada y eso me hizo sentir que no soy importante para ti. Pero detrás de esa emoción negativa encontrarás que hay un mensaje incorrecto que llegó a nuestro corazón y afectó nuestro valor y estima y nos hizo reaccionar de forma inapropiada. En este ejemplo vemos a una persona enojada porque otro lo dejó plantado y inmediatamente dice en su mente, yo no valgo para ello. Pero en esa reacción, eso no fue lo que lo causó. No fue realmente el desplante. Fue porque hay algo atrás que está atacando tu intimidad, identidad, que le está haciendo sentir que usted no vale, que usted ha venido con esos sentimientos de poco valor, y entonces el hecho de que esa persona te haya dejado plantada te hizo sentir re mal, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a atacar? ¿A la persona porque me dejó plantada? ¿Y voy a enojarme 10.000 días por eso? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Tengo que ir a la raíz. Señor, ¿por qué me sentí tan mal por eso? Y el Espíritu Santo es fiel y Él va a traer. Fue desde ese momento que te sentiste abandonada. Tal vez de niño fuiste abandonado, no fuiste rechazado se murió tu papá, se murió tu mamá y te sentiste abandonado, y eso te hace sentir ahora y reaccionar en este momento ante otras situaciones de la misma manera como te sentiste en ese momento atrás. ¿Y qué vamos a sanar? La emoción que se generó a través de ese trauma en ese tiempo. ¿Estamos entendiendo? Ahí es donde vamos a ir a atacar. Pero por eso usted y yo tenemos que estar con las antenitas de vinil bien puestas, con los sentidos espirituales bien abiertos, para mirar mis reacciones en diferentes situaciones y poder ir a atacar la raíz y no las ramas. Si cortamos las ramas, de nada nos sirve. Además, atacar a otra persona, peor, va a empeorar todo y no nos va a servir de nada. Vamos a echarles agua y abono a esa raíz de amargura que está allí, y vamos a generar un árbol más grande. ¿Qué puedo negociar? Haga un compromiso con usted mismo de no dejarse llevar la próxima vez por los impulsos y buscar el momento apropiado para manifestar sus emociones de la manera correcta. Sí, porque es bueno también hacerle sentir a la otra persona y saber que eso me disgustó, pero puedo hacerlo ya calmada y buscar el momento apropiado y decirle, esa situación no me gustó, me hizo sentir mal, me hizo enojar, ¿sí? Ya fui a sanar el área en mi vida, pero necesito, por favor, que no repita esa situación porque me hace sentir que no soy importante para ti. Y si de verdad queremos tener una relación sana, debo sentir que te importo, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta. También es bueno pedir ayuda y manifestar en forma específica a las personas más cercanas cómo pueden ayudarnos en este proceso. Por ejemplo, cuando me veas enojado, ayúdame a procesar el enojo de esta forma. Puedes pedirle a tu esposo, si estás trabajando, y llegar a un mutuo acuerdo y decir, si tienes esposo, decirle, bueno, vamos para llevar la relación de la manera sana, cuando yo esté enojado, por favor, ayúdame, y no repitas lo mismo porque eso causa más mi enojo. Espérame a que yo procese, a que pueda ser sano, porque estoy en un proceso de sanidad, ¿sí? Y que los dos mutuamente se ayuden. De pronto a sus hijos, ayúdenme obedeciendo para que podamos llevar bien mientras estoy sanando, y puedo ayudarles también a ustedes a mejorar esa parte de la desobediencia, porque la desobediencia de los niños también es una raíz que viene de atrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo controlar mis emociones negativas? Busque formas de controlarse en el momento que venga la tensión, como por ejemplo, respire profundo, mójese la cabeza, la cara, haga ejercicio, cante una canción, piense en lo que hará la próxima vez para que las emociones no lo tomen por sorpresa. Busque el momento, el lugar y la forma de cerrar esa emoción negativa. Sí, lo que ya decíamos, vaya a la raíz y busque el momento para cerrar eso. No puedes ignorarla, no puedes
decir que nada pasó. No, estamos acostumbrados a que hacemos el daño, nos enojamos, gritamos y después al otro día como si nada hubiera pasado. Tenemos que pedir perdón. Primero, perdonarnos a nosotros mismos, pedir perdón, sanarnos, pedirle perdón a las personas que herimos. Insulto a la otra persona y después al otro día, hola, ¿qué más? No, eso no es una emoción sana. Tengo que aprender a pedir perdón, tengo que resarcir el daño que hice y determinar no volver a hacerlo. Pero tengo que ir a mi vida y sanar toda esa amargura que está explotando y que está vomitando iniquidad de tu boca. Si te encerraste en el cuarto para evitar herir y decir malas palabras a otros, después de que haya bajado la tensión, debes buscar a las personas con las que te enojaste, pedirles perdón y comunicarle de forma positiva tus sentimientos. Decirle, mira, de verdad fue que me encerré en el momento porque estaba como enojado, no quería herirte, pero no quería hacerte sentir mal tampoco. Perdóname si en algún momento te ignoré, pero debes pedir perdón, no debes acostumbrarte a que haces las cosas y quieres seguir como si nada hubiera pasado. Debes aprender a reconocer tus errores y empezar a sanar esas heridas que están allí causando las reacciones de ira. Entonces, hasta allí hemos terminado la lección. Allí en el PDF que les mandé en el grupo de la lección 3, esta semana debes estar atento a las emociones que empiezas a experimentar, debes escribirlas, identifica la raíz o la causa que originó esas emociones y escribir cómo reaccionaste o respondiste a ellas. Y por último, ¿qué piensas hacer para recordar esas emociones? Vas a hacerlo en ese cuadro que dice emoción, raíz, causa, mensaje incorrecto, reacción o respuesta tuya y acuerdos o pasos de acción que vas a tomar porque no puedes seguir en lo mismo. ¿Listo? Por favor, sean muy responsables en hacer los talleres, en hacer el trabajo, en hacer la tarea espiritual, que es la más importante también, en contarme cómo está el proceso, no se queden callados, porque si estamos en este grupo es para poder crecer y para poder avanzar en todo este proceso de nuestra identidad. Bueno, muchachos, muchachas, que el Señor les bendiga y gracias por escucharnos.